Hola a todos, mi nombre es Jerry Antonio Mendoza Barrios y nuevamente nos encontramos en un video de matemáticas con Jerry Antonio Mendoza Barrios. En el día de hoy vamos a trabajar matemáticas de sexto, operaciones con conjuntos y vamos a determinar cómo se calculan y unos pequeños ejemplos. Bueno, comencemos. Primero, operaciones entre conjuntos. Veremos que es una unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos es la operación que resulta en otro conjunto, es decir, de que la unión de dos conjuntos va a ser un nuevo conjunto, cuyos elementos son los mismos de los conjuntos iniciales. Ejemplo, cuando nos dicen que cuyos elementos son los mismos de los conjuntos iniciales, lo que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a calcular la unión de dos conjuntos, simplemente es todos los elementos que estén en los dos conjuntos, sin repetirlo, ya que cuando repetimos dos conjuntos, dos elementos, estamos hablando de un mismo elemento, por lo tanto no es necesario repetirlos. Bueno, ejemplo, sea el conjunto de los números naturales impares menores que 10 y sea B el conjunto de los números también naturales mayores que 4 y menores que 11. Bueno, primero determinemos quién es el conjunto A. Podemos ver que nos dice que son los números impares menores que 10. Como nos estamos hablando de los números naturales, entonces empezaremos con el 1. El 1 es impar, el 3 es otro número impar, el 5, el 7 y el 9. Estos números son impares y cumplen con la condición de que son menores que 10. Bueno, entonces el conjunto A es igual a 1, 2, 1, 3, 5, 7 y 9. Y B nos están refiriendo a quiénes, al conjunto de los números también naturales mayores que 4 y menores que 10. Como le están diciendo, menores no podemos incluir, mayores no podemos incluir el 4, sino el número siguiente. Y como nos hablan de menores, si nos dijeran menores o iguales o mayores o iguales, incluiríamos esos extremos. Pero como nos están diciendo que son mayores, o sea, estrictamente mayor, y menores, estrictamente menor, nos están refiriendo solamente a los elementos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ahora, aquí nos dicen que para calcular la unión no sabemos cómo es y ya sabemos que la unión es un nuevo conjunto y sus elementos son los mismos de los conjuntos iniciales, es decir, son los mismos de estos conjuntos. Pero, como ya les había dicho, no es necesario repetirlo ya que nos estamos refiriendo a ¿qué? Al mismo elemento. Entonces, hacemos este cuadro donde este es el conjunto A, están los elementos 1, 3, 5, 7 y 9, están estos elementos, y el conjunto B tenemos los elementos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, como podemos observar, el conjunto A unión B es el conjunto 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, este conjunto que está aquí. Esta es la representación de la unión de esos dos conjuntos. Es la unión, la representación gráfica viene siendo esta de aquí. Bueno, ahora, como ya podemos observar, la unión de dos conjuntos nos da como resultado un nuevo conjunto. Es decir que si nosotros tenemos esa unión de conjuntos y lo queremos unir con otro conjunto, también se puede hacer esa operación, ya que esta unión es un nuevo conjunto, independientemente de las condiciones que tenga, es un nuevo conjunto. Bueno. Intersección de conjuntos. La intersección de dos conjuntos es la operación que resulta en otro conjunto cuyos elementos son elementos comunes, de ambos conjuntos. Es decir, que cuando nos referimos a elementos comunes, nos referimos a los elementos que están tanto en un conjunto como en el otro conjunto. Es decir, que tomando como ejemplo el ejercicio anterior, podemos observar que los elementos
de esa intersección vienen siendo los elementos 5, 7 y 9. ¿Por qué son esos elementos? Porque son los que están en ambos conjuntos, o sea, los elementos en común son aquellos que están en ambos conjuntos. Aquí podemos observar el 1 está solamente en el conjunto A, el 3 solamente está en el A, el 5 está tanto en el A como en el B, por lo tanto el 5 pertenece a esa intersección, el 7 está en ambos, por lo tanto también pertenece a la intersección, y el 9 que también está en ambos pertenece a la intersección. Ahora el 6 solamente está en B, el 8 también está solamente en B y el 10 también solamente en B. Luego, como ya podemos observar, que los únicos elementos que están en común entre estos dos conjuntos son los elementos 5, 7 y 9. Por lo tanto, esa intersección va a ser igual a 5, 7 y 9. Ahora, hablemos de los complementos. Cuando nos referimos a los complementos, nos referimos a un conjunto también que se le puede llamar complemento de un conjunto o conjunto complementario. Ahora, como ya sabemos, es otro conjunto que contiene todos los elementos que están en el conjunto original. Que contiene a todos los elementos que están en la unión, pero que no están en el conjunto original. Es decir, que si nos referimos a un conjunto A, entonces los elementos de el complemento van a ser todos los elementos que estén en el conjunto universal, pero no estén en el conjunto original, es decir, el conjunto A. Miramos un ejemplo, nos dice, sea el conjunto de números naturales tales que todos los elementos de A son impares, es decir, que A vienen siendo los elementos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y así sucesivamente. Ahora este conjunto es infinito, ya que se está hablando de los números naturales y los números impares naturales son infinitos. Luego, A complemento va a ser los elementos que están en U, o sea, en el conjunto universal. ¿Quién viene siendo nuestro conjunto universal? En este caso, nuestro conjunto universal viene siendo los números naturales, pero no están en A. Esto lo vamos a ver más adelante, que el complemento también se representa como una diferencia, pero la diferencia la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué pasaría? Que los elementos de A complemento van a ser el 2, que está en el conjunto universal, es decir, están los números naturales, pero no está ¿dónde? En A. El 4 también cumple la misma condición, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y así sucesivamente, todos los números pares en este caso. Bueno. Ahora, miremos una representación gráfica de lo que son las uniones. Ya como para acá podemos ver la unión. La representación gráfica viene siendo este que está aquí unido con este que está aquí, o sea, esta gráfica de aquí, o sea, esta partecita, toda esta parte. Ahora, una representación gráfica de la intersección es esta. Como podemos observar, solamente es lo que está intersectado A y B, es decir, lo que está en ambos. Las características que comparten en común. Y una representación gráfica de A complemento viene siendo, en pocas palabras, el conjunto que pertenecen todos los elementos del conjunto universal, pero no los elementos que están en A, es decir, todo lo que está por fuera de A. Ahora, miremos las diferencias. La diferencia de dos conjuntos es la operación que da como resultado otro conjunto con los elementos del primer conjunto sin que da como resultado otro conjunto con los elementos del primer conjunto sin los del segundo conjunto. Es decir, A menos B en este caso son todos los elementos que están en A menos B son todos los elementos que están en A, pero no están en B. Es decir, miremos acá un pequeño ejemplo utilizando este
ejemplo inicial. Si nos dicen A menos B y nos dicen todos los elementos que están en A, pero que no estén en B, ¿quiénes son? Si podemos dar cuenta que en el conjunto A está el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. En este caso el 1 está en A y no está en B, por lo tanto, ese elemento 1 pertenece ¿a quién? A la diferencia. El 3 también cumple la misma condición de que pertenece a la diferencia, ya que está en A pero no está en B. Y ya podemos observar que el 5 ya no pertenece a la diferencia, ya que el 5 viene siendo ¿quién? Un elemento que está tanto en A como en B, y como la diferencia son únicamente los elementos que están en A, entonces sería esta media luna que está aquí. Por lo tanto, solamente serán los elementos 1 y 3, ya que el 5, el 7 y el 9 también están en B. Y esa no es una condición para la diferencia. La condición para la diferencia es todos los elementos que están en A, pero que no están en B. Es decir, que cortamos esta porción de acá, todo este círculo, y solamente nos vamos a quedar con esa media luna. Bueno, entonces, para B menos A sería todos los elementos que están en B, pero que no están en A. Volvemos nuevamente al ejemplo y podemos ver que en este caso sería esta media luna de acá. Entonces sería 6, 8 y 10. Es decir, los elementos que están en B, pero que no están en A. ¿Quiénes vienen siendo? Vienen siendo los elementos 6, 8 y 10, ya que el 5, el 7 y el 9 están en A. Bueno, entonces, una representación gráfica, como ya le había dicho, es la media lunita. Vamos aquí a medio expresarlo. Una representación gráfica para ese conjunto viene siendo en pocas palabras de esta forma. Bueno, si nos referimos al conjunto azul como el conjunto A y al conjunto rojo como el conjunto B, podemos observar que A menos B viene siendo la media luna que está aquí, es decir, solamente los elementos que están en A pero que no estén en B. Y si nos referimos al conjunto B menos A, viene siendo la partecita que está en rojo, o sea, lo que está en B pero que no está en A. Entonces, ¿cómo se hace la representación gráfica de una diferencia? Una representación gráfica de una diferencia solamente la porción que únicamente pertenece a ese conjunto. Es decir, si nos referimos a A menos B, solamente sería la porción que está en azul, pero que no pertenece a la intersección. Y si nos referimos a B menos A, sería la porción que está solamente en rojo y que no pertenece a esa intersección. Bueno, chicos, eso es todo. Así que ya saben, denle like, comparta, cualquier inquietud, duda, me la dejan en un comentario. Así que ya saben, suscríbase al canal los que no estén suscritos y nuevamente denle like y comparte este video.